Bendito Padre Celestial, Señor del cielo y de la tierra, gracias por tu palabra, gracias por todas las cosas que usted nos ha dado, Señor, gracias por sus bendiciones, Padre Celestial. Gracias, Señor, por cada familia, Señor, que están aquí reunidos esta mañana. Gracias por traerles, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, Dios les bendiga. No sé cómo oyen mi voz, pero yo lo oigo muy mal. El tema de esta mañana, hombres. Y le voy a decir una cosa, no nomás de hombres, también de mujeres. En la Biblia encontramos muchas mujeres que de hecho ayudaban al Señor Jesucristo y muchas mujeres que predicaron la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. Y aquí, hermanos, en esta lectura vemos al Señor Jesucristo que empieza a llamar a la gente, a sus discípulos, los que fueron sus discípulos, para predicar la palabra de Dios, para aconsejarlos, para dirigirlos. Y bueno, la Biblia dice, hermanos, que Cristo vino al mundo para salvar a los perdidos. Ese fue el propósito de Cristo. La iglesia hoy en día hemos perdido ese propósito. Y eso es triste. Lo que te puede dar gozo, lo que te puede dar alegría, lo que te puede hacerte sentir bien con el Señor es hablarle a la gente de Cristo Jesús. Hermanos, no hay otro gozo mejor que ese. Es algo del alma, porque a Cristo le agrada eso. Él lo hizo y lo hicieron los discípulos. La Biblia dice, hermano, al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es Juan 3:16. Entonces Dios amó a todo el mundo. ¿Qué estamos haciendo los cristianos? ¿Cuál es nuestra ocupación? El propósito, hermanos, de la salvación, el propósito de su salvación y de mi salvación es para que le hablemos a otros de Cristo. Y el cristianismo hoy tiene miedo. Nosotros trajimos más. ¿Por qué? Folletos. ¿Por qué no reparte folletos? Porque te da miedo. O quizás usted dice, es que esa no es la forma que yo creo que debemos hacerlo. Bueno, entonces dígame cuál forma. Hermanos, un día vamos a estar delante de Dios y vamos a ser avergonzados. Tantas actividades en la iglesia, tantas cosas que se hacen en la iglesia, pero no se enseña a predicar el evangelio, a que usted tenga el valor de hablarle a otra persona de Cristo. De hecho, nos visita gente a esta iglesia y así como entran, así salen. Nadie les habla de Cristo. Y después ya no vienen y se van al mundo en el que andaban y mueren y van al infierno. Tuvieron una oportunidad, tuvieron un momento, pero vinieron a una iglesia muerta donde no está haciendo nada para el Señor. ¿Por qué? Porque fueron enseñados mal. Cada uno de ustedes, hermanos, que son miembros, que son salvos por la gracia de Dios, usted debería de traer folletos y hablarle a la gente de Cristo. Y hermanos, déjenme decirle una cosa, te estoy diciendo algo que un día delante de Dios usted va a decir, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no le hablé a la gente de Cristo? Porque usted puede pasar toda su vida dedicándose a otras cosas, con otras profesiones y no hablarle a nadie. Y un día va a estar delante de Dios y va a ver su familia, va a ver sus amigos quemándose en el infierno porque usted no tuvo el valor de hablarles
pescadores de Cristo. Esto es real, hermanos. En las iglesias hemos perdido el propósito de Dios. Y hermanos, déjeme decirle una cosa. Su servidor y usted, un día vamos a estar en la presencia del Señor. Y cómo hemos desperdiciado el tiempo. Si usted es salvo, si usted es salva. Ahora, yo quisiera decirle a alguien, si usted está aquí y usted no es salvo, no es salva, sálvese. El infierno es real. Aunque usted vea a los cristianos que viven como si no fueran cristianos, el infierno es real. Tiene que haber un amor para los perdidos. Y yo le invito a usted, si usted está aquí y usted nos ha visitado varias veces y usted no es salvo, sálvese. Jovencitos, jóvenes, asegúrese que usted es salvo o salva. Porque llegar a la iglesia no te lleva al cielo. Tu vida, que usted sepa el cambio que Cristo ha hecho, que usted hable a otros de Cristo, esa es la salvación. Lo primero, hermanos, que pasa cuando somos llamados a servirle al Señor, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Yo trabajaba en una fábrica, trabajé 7 años en una fábrica de noche. Y hermanos, cuando Cristo me salvó, yo no dejé de trabajar. Yo seguí trabajando porque tenía que mantener a mi familia. Pero ¿sabe una cosa? Me enseñaron a repartir folletos, a hablarle a la gente de Cristo. Y yo lo hacía. Y eso me dio gozo, me dio alegría. Y hermanos, usted no puede decir, no, es que yo estoy trabajando. Hermanos, traer folletos en la bolsa, aunque usted esté trabajando, usted puede repartir folletos donde usted encuentre a la gente. No hay excusa por esto. Entonces, hermanos, de acuerdo a la Biblia, en el verso 19 dice, les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora vamos a cambiar. Ustedes son pescadores de pescados y Cristo dice, ahora yo los voy a hacer pescadores de hombres. A través del tiempo nos damos cuenta que ellos dejaron su profesión de pescadores de pescados y se fueron a trabajar tiempo completo a ganar almas. No importa, hermanos, la profesión que usted tenga, sea médico, doctor, enfermera, licenciado, abogado. Si usted es salvo, usted tiene que hablar de Cristo. Amén. No importa la profesión. La profesión que usted tiene no es mayor que ganar un alma para Cristo. Yo he visto doctores que son cristianos que ganan gente para Cristo. He oído enfermeras de aquí de la iglesia que ganan gente para Cristo. He oído gente de la política, y usted sabe que la política es dura, que se mantienen y ganan gente para Cristo. Entonces no importa la posición que usted y yo tengamos. El segundo punto es que tenemos que amar más a Cristo que a tu familia. Y ahí es donde está el asunto, ¿verdad? Si usted quiere servir a Dios, si usted quiere ser siervo de Cristo, si usted más a Cristo que a su familia. Cristo dijo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Amén. Hermanos, esto es real. Usted es cristiano, usted es hijo de Dios. El Señor no lo llamó para que estuviera sentado nomás aquí oyendo un mensaje cada domingo. El Señor lo llamó para que usted se reproduzca, para que usted tenga fruto. Para eso lo llamó el Señor. Para que siembremos la palabra de Dios.
Se va a sentir mal cuando esté delante de Dios y diga: ¿cuántos años estuve en la iglesia sentado y nunca hice nada? ¿Sabes qué nos dice la gente afuera? Algunas personas que les damos folletos, que estamos locos. Y sabe una cosa, si usted no está haciendo aquí nada, si usted no reparte folletos, usted está diciendo lo mismo, porque no le interesa. La Biblia dice en el verso 21, ahí donde estamos: pasado de allí vio a otros, dice, pasando de allí vio a otros dos hermanos, a Jacob hijo de Zebedeo y a Juan su hermano en la barca con, con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Encontró otros dos que sabemos que le sirvieron, los llamó. Verso 22 dice: y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué dice ahí? Le siguieron. Estos dos hombres apóstoles que llamó al Señor Jesucristo dejaron su barca, dejaron a su papá y se fueron. Se fueron a servirle. En la Biblia encontramos personas que le dijeron a Cristo: Señor, deja que vaya y entierre a mi padre y luego te seguiré. Y Cristo le responde: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Hermano, el Señor no tiene sentimientos o emociones para usted y para mí en la forma de trabajar para Él. El Señor simplemente le dijo a este joven: deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven y sígueme. Porque los que estaban enterrando al muerto estaban muertos sin Cristo. Una persona sin Cristo está muerta espiritualmente. No sabe nada, no entiende nada, hasta que se les habla de Cristo, hasta que se les enseña la salvación por medio de Cristo. Entonces, estos hombres dejaron a su padre y siguieron a Cristo. Pensamos que un día, que nunca vamos a estar enfrente de Dios, pero cada persona que es salva, que aceptó a Cristo, que es salva por la gracia de Dios, un día vamos a estar delante de Dios. Entonces no vamos a querer que pase lo que va a pasar. Nos va a dar vergüenza. Hermanos, se imagina, nomás imagínese esto: sus familiares de usted. Imagínese quemándose en el infierno por la eternidad porque usted no tuvo tiempo de hablarles de Cristo, porque usted no fue de rodillas y pasó meses y años orando por ellos, y quemándose en el infierno por la eternidad. Eso es verdad, hermanos. La Biblia dice: el que tiene a Cristo tiene vida eterna. El que no tiene a Cristo no tiene vida eterna. Entonces, por eso es importante que usted investigue y usted diga: Señor, usted me salvó, me dio la vida eterna, ¿por qué no puedo trabajar para usted? La gente afuera, hermanos, se está yendo al infierno, y nosotros, bien, gracias. Usted que sabe que va a ir al cielo, usted que tiene esa esperanza que le dio el Señor Jesucristo en la Biblia, usted que el Espíritu Santo le mostró cuando aceptó a Cristo que su vida fue transformada, fue cambiada. No le interesa a la gente de afuera. Eso es egoísmo. Eso no es correcto, hermanos. Entonces, de acuerdo a la Biblia, hermanos, tenemos que amar más a Cristo que a nuestra familia. El tercer punto es que debemos predicarle
a nuestra familia, a toda, a toda. Predicar con la Biblia, con la palabra de Dios, con el testimonio. Qué importante es que la gente vea que vives para Cristo. Juan capítulo 1. Vamos a ir a dejar Mateo y vamos a ir a Juan capítulo 1, verso 40. Dice el verso 40, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y el versículo 42 dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí vemos cómo un hermano trae a otro hermano, y Cristo le salva, y Cristo afirma su salvación. Dice Andrés, lo primero que hace es invitar a su hermano Simón a oír a Cristo, y fue. Hermanos, servir al Señor Jesucristo no es complicado. Cristo no hizo las cosas complicadas. Nosotros somos los complicados. El que una persona se entregue a Cristo de corazón, sea salvo, y el Espíritu Santo empiece a trabajar en ella. Qué bendición, hermanos. Y qué bendición que dé testimonio de Cristo. No, hermanos, la palabra de Dios fue hecha y fue escrita y está para que usted y yo la prediquemos, para que nosotros nos interesemos por la gente que no es salva, porque hay mucha gente que no es salva, hermanos. Hay miles y miles, y sabe una cosa, el diablo está ganando la batalla. Entonces, hermanos, Dios quiere que usted le hable a su familia. No debes de amar más a tu familia que a Cristo, pero Cristo sí quiere que le hables a tu familia de Cristo. Dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y ustedes ya saben todo lo que Pedro hizo. Ustedes saben los libros que él tiene. Ustedes saben su trabajo de él en el libro de Hechos. Ustedes saben cómo Dios le usó. Entonces, hermanos, esa es la obra de Dios. Pero, hermanos, ¿no se ha preguntado por qué no le puedo hablar a la gente de Cristo? Y yo le digo una cosa: si usted está hablándole a la gente de Cristo, no deje de hablarle. Hermano, hemos repartido en Shelby más de 300, 400 folletos, y apenas una persona habló que estaba interesada. ¿Usted cree que me voy a desanimar por eso? No, porque se siembra la semilla y la semilla crece y se cosecha. Hermanos, si usted está hablando de Cristo, usted tiene algún familiar que le está hablando de Cristo, no dejes de hablarle. Yo les he dicho a ustedes, mi familia, los que fuimos salvos primero, mi hermana, mi hermano que es pastor en Washington, y su servidor, oramos 15 años por mi mamá y mi papá. 15 años. Al final, ellos están con el Señor ahora. ¿Por qué? Porque se entregaron a Cristo, porque sirvieron a Cristo. Mi papá alcanzó a repartir folletos, alcanzó a trabajar en la obra en su vejez. 15 años.
Si estás hablando de Cristo, sigue hablando de Cristo. Pero si no estás hablando de Cristo, pregúntate por qué no puedes dar un folleto. Y a lo mejor te vas a dar cuenta que te has acobardado, que tienes miedo de lo que la gente va a decir, de lo que van a decir de ti. Y si eso es, pídele a Dios sabiduría y empieza. ¿Cuántas cosas pasan cuando estás sirviendo al Señor? Pero el Señor dice en la Biblia que de todas nos libra. Amén. Hace muchos años mi esposa y su servidor invitábamos a nuestra familia a la iglesia. Hermanos, yo pensé que parte de mi familia no iban a ser salvos por la forma en que se portaban. Les hablábamos y nomás nos íbamos y alguien nos decía, no, se quedan hablando de ustedes. Se quedan diciendo que están locos, que ustedes no pueden vivir de eso, que eso es una locura. Y bueno, hasta maldiciones, nuestra propia familia. Y hermanos, nosotros seguimos. ¿Y sabe una cosa? Hoy tenemos una iglesia en Tuxpan, Jalisco. La mayoría de la iglesia, todos son familiares de su servidor. Hermanos, hermanas, sobrinos. Tengo sobrinos que están predicando. Tengo sobrinas que están trabajando en la obra. Pero eso no era en aquellos años. En aquellos años era puro controversia. Hacían fiestas y nos invitaban y nosotros no íbamos porque ellos sabían que no íbamos a ir y tantas cosas. Pero Dios, a través de los años, hizo la obra. Y eso puede pasar con tu familia. Imagínate viendo en el futuro tus familiares, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hija, tu hijo, yendo al infierno. Hermanos, deberíamos estar de rodillas. El único camino es Cristo. No hay otro camino. No hay otra religión, porque la religión no salva. El único que salva es Cristo Jesús. Y si nosotros no tomamos de Cristo ese poder que Él nos ofrece por medio del Evangelio, y si nosotros no le hablamos a la gente de Cristo, la gente no tiene otra esperanza. La única esperanza de la gente es Cristo. Es triste, hermanos, que muchos de nuestros familiares se quemarán en el infierno por la eternidad por no haberles hablado de Cristo. Otro punto. Tenemos que hablarle a la gente que no es nuestra familia. Ahora, yo estoy hablando, hermano, a cristianos. A usted que sabe que va al cielo. A usted que sabe que Cristo le salvó y que usted puede ir de rodillas y pedirle a Dios que cambie su forma de vida y se ponga a servir al Señor. A usted le estoy hablando. Una persona inconversa no puede hacer esto. El inconverso solamente puede orar para pedir la salvación, pero él no puede hacer nada. Los que podemos hacer algo somos los que ya somos salvos, los que aceptamos a Cristo, somos los que podemos hacer algo. El inconverso no puede hacer nada hasta que se salva y se convierte. Entonces, es usted, o sea, hermano, yo te estoy transportando a la realidad. La Biblia es la realidad. De usted depende. De usted depende. Probablemente usted va a pasar toda su vida y no va a hacer nada para Cristo. Pero un día en el cielo no va a ver las cosas como las ve aquí. Probablemente tus negocios, tus diversiones y todo te quitan de servir a Cristo. Pero un día en el cielo no vas a ver las cosas así. Debemos de hablarle a gente que no es nuestra familia. Juan capítulo 1, ahí donde estamos, verso 43.
dice la Biblia, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y hermanos, pues si usted lee la vida de Felipe, usted va a leer lo que Felipe hizo en el libro de los Hechos y cómo Dios lo usó. Cristo lo llama. Dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael. Ahora, hermanos, ya vamos. Fíjense, ahí va la escalera. Usted le habla a Cristo a una persona, esa persona se salva y esa persona le habla a otra persona. Ese es el plan de Dios. Aquí Felipe ya está tomando el segundo paso. Dice, Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Cuál fue el mensaje de Felipe? No fue algo difícil, ¿verdad? Simplemente le digo, ¿sabes qué? Natanael, hemos hallado hemos hallado a la persona, dice. Hemos hallado, dice Felipe a Natanael, le dijo, hemos hallado a aquel quien escribió Moisés. ¿Sabe usted que se cree que Felipe, Natanael estaba debajo de su higuera y él estaba leyendo el Antiguo Testamento por las palabras que le dice Cristo al final? Así se cree. Felipe dice, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. Fíjese, se refiere a la Biblia. Lo hallamos, dice. Ya sabemos dónde está. Ya sabemos quién es. Estamos convencidos. Dice Jesús, el hijo de José de Nazaret. Lo hallamos, dice. Ahora Natanael no estaba muy convencido. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Qué cosas, ¿verdad? De esa ciudad, de ese pueblito, puede salir algo bueno. ¿Y qué le dijo Felipe? Ven y ve. ¿Verdad que no es difícil, hermanos? ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Es ir de rodillas y decir, Señor, guíame. Guíame a las personas que tú tienes en la lista. Guíame a las personas que tú quieres que les hable de Cristo. Y pídele sabiduría a Dios. Felipe le dijo a Natanael, ven y ve. Versículo 47 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Este es un verdadero judío. Natanael se sorprende, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿No les dice eso algo, hermanos? ¿No les dice que hay personas que están esperando que vayamos y les hablemos de Cristo? ¿Saben quién llegó primero? No llegó Felipe. Primero llegó Cristo. Él ya había visto a Natanael. Él ya había tocado su corazón. Él ya lo conocía. Y él dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hermanos, eso quiere decir que cuando usted va a hablarle a una persona de Cristo, Cristo ya vio a esa persona. Cristo sabe lo que piensa esa persona. Cristo sabe los argumentos de esa persona. El único que puede derrotar los argumentos del ser humano es Cristo. Si usted va a hablarle a una persona y no le habla de Cristo, pues entonces no sé qué fuiste. Quizás fuiste a hablar de política, de fútbol o de otra cosa.
Pero el único que destruye los argumentos del pecado es Cristo Jesús. Y una persona cuando te da la oportunidad, ojalá usted pierda su tiempo, si usted quiere decirlo así, o más bien aproveche su tiempo para hablarle de Cristo. Porque la gente no quiere escuchar de Cristo. La gente se enfada y dice, ¿ya me vas a hablar de eso? Entonces, Cristo le dice a Natanael, yo ya te conocía. Y bueno, ustedes después ven la historia de Natanael. Si usted, hermano o hermana o joven, jovencita, si usted se avergüenza de hablar de Cristo, yo le sugiero que usted trabaje en su salvación. No digo que no es salvo, salva, pero algo no está bien. ¿Sabe qué pasa con los matrimonios? Cuando recién se casan, no hombre, todo, ¿verdad? Le abre la puerta a la esposa y la llevas a los mejores restaurantes y le compras flores y pasan los años y después se acaba todo. ¿Por qué? Pues no debe de ser, pero eso pasa en muchos matrimonios. Usted debería de amar a Cristo con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, así dice la Biblia. Y siempre amarlo, hermanos. Entonces, si usted ama a Cristo con todo el corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, entonces usted va a hablar a las personas de Cristo. Pero si usted no ama a Cristo, de hecho se avergüenza y no quiere que sepan la gente que es cristiano o cristiana, hay problemas. Entonces no sé cómo se está llamando cristiano. Usted no debe avergonzarse de Cristo. Hermanos, los folletos para eso son. Es una introducción. Esos folletos que me hicieron a mí fueron 3,000, pero días pasados mi hermana me dijo que hicieron 15,000 folletos de la iglesia donde yo vengo para repartirlos en las áreas de los Tres Cires y Caneo, donde fuimos, y esos pueblos que ustedes no conocen. 15,000 folletos. Pero ¿sabe qué? Usted ve la mayoría de hermanos, un porcentaje bien alto, hermanos y hermanas, traen sus pacas de folletos en las bolsas. Los hermanos aquí, usted les ve los folletos, van a la tienda, van al trabajo, van donde van y reparten folletos. Hermanos, esa es la vida del cristiano. Eso es lo que un cristiano tiene que hacer: predicar el evangelio por medio de la palabra de Dios. Y estos folletos traen la oración. Hay gente que se ha salvado y llaman y dicen: yo acepté a Cristo por medio del folleto, y se les discipula. Yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos delante de Dios? ¿Qué excusa le vamos a poner? Porque vamos a estar delante de Dios. Somos salvos, amén. Vamos a estar delante de Dios. Hermanos, predicar la palabra de Dios es lo que le agrada más a Dios. Véalo. Marcos capítulo 8, verso 38, por favor. Hermanos, yo simplemente, yo podía quedarme callado, pero no puedo. Yo sé que muchos de ustedes han hablado y hablan de Cristo, y sigan hablando, pero no paremos de hacerlo. No paremos de hacerlo, hermanos. Hermanos, que los folletos, los miles se vengan y se acaben, y vengan otros. Esto es una realidad. Dice en
Marcos 8:38. Dice Cristo, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Se han avergonzado de usted alguna vez? ¿Se ha dado cuenta usted que alguien de su familia lo quiere desechar así y porque se avergüenza de usted? Eso es triste, hermanos. Pero qué triste es que usted como cristiano, yo como cristiano, nos avergüencemos de Cristo. Qué triste. Nos avergüencemos de Cristo. Oh, pastor, yo no me avergüenzo de Cristo. Yo sirvo aquí en la iglesia. Sí, está bien. Gracias a Dios por lo que haces aquí adentro. Pero ¿qué haces afuera? No, es que yo afuera, no, esa no es mi categoría. Pues bájate a la categoría. Lo digo por tu bien. La gente que te encuentra, si no le hablas de Cristo, no le das un folleto, dice la Biblia, hermanos, que un día vamos a dar cuentas a Dios. Un día vamos a dar cuentas. Oh, yo no tengo nada. No, tú dices que no tienes nada, pero Dios dice, sí, yo te salvé para que le hables a otros de Cristo. Si usted se avergüenza de Cristo, un día el Señor Jesucristo, delante de millones de ángeles, le va a decir, ¿por qué te avergonzaste de mí? ¿Por qué en la escuela no dijiste que eras cristiana? ¿O eras cristiano? ¿Por qué no dijiste que me amabas? ¿Por qué no? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué en tu trabajo nadie sabía que eras cristiano? Hermanos, estoy hablando de algo de mucho valor que usted tiene en sus manos. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y usted y yo lo tenemos en las manos. Pastor, es que yo no sé cómo ganar almas. Reparte folletos y ven, aprende a ganar almas. ¿Se imagina? Usted gana una persona para Cristo y esa persona se convierte, él y su familia, y luego va a estudiar para pastor o para misionero y gana miles y miles de personas, y esas personas ganan otros miles. ¿Se imagina la recompensa para usted? ¿Por qué? Porque usted fue fiel. Yo estaba hablando de mi hermana. Mi hermana ganó una familia para Cristo. Ella no está con nosotros hoy, pero ella ganó una familia para Cristo. De esa familia el varón de la casa empezó a estudiar y se hizo pastor. Ya tiene más de 20 años aquí en Denver. Y luego después se ganó otro hermano, y se ganaron muchos, pero se ganó otro que está en Kentucky predicando. Y luego el de Kentucky ganó otro que está en Norte Carolina predicando. Porque mi hermana ganó una persona para Cristo. Hay 3 o 4 pastores trabajando de esa línea. Esa es la bendición, hermanos. Estamos hablando, hermanos, de un poder que usted y yo tenemos. La Biblia dice que el evangelio es poder para salvación. Estamos en Marcos, vamos a ir al capítulo 8. Bueno, ahí mismo donde estamos. Dice el versículo 35.
Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Versículo 36. Porque ¿qué aprovechar el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Cuánto vale la alma de una persona? ¿Cuánto vale la alma de una persona? Hermanos, no hay precio. Porque ¿qué aprovecharé al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Entonces, una persona que se salva, hermanos, es un valor incalculable. Es la sangre de Cristo. Nadie puede, no, solamente Cristo. Así es que ponle el precio que quieras. Nunca vas a llegar. ¿Por qué? Porque es la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, ese es el valor de una persona a la cual usted no le habla de Cristo, a la cual usted no le dice nada de Cristo. Un alma para Dios vale más que todo lo que hay en el mundo, hermanos. Y para nosotros no es importante. Te estoy llevando a un lugar que un día va a ser una realidad para usted y para mí. Dios nos va a llamar a cuentas por lo que no hicimos para su obra. ¿Usted sabe qué es lo que estremece los cielos? ¿Usted sabe qué es lo que los hace que los ángeles canten y se gocen y se alegren? ¿Usted sabe qué es eso? ¿Qué es lo que hace esto en el cielo? Lucas capítulo 15. Veamos en Lucas capítulo 15 qué es lo que hace que haya gozo en el cielo. Lucas capítulo 15 y verso 7. Dice Cristo, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, hermanos, en el cielo, cuando una persona se convierte, se arrepiente, se salva, los ángeles se gozan. ¿Crees eso? Es lo que la Biblia dice. Hermanos, el cielo se mueve, los ángeles se alegran cuando una persona aquí en la tierra se salva. Entonces, hermanos, qué importante es que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sepamos hablarle a la gente de Cristo. Qué privilegio. 15:8 dice: o qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Versículo 10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que, ¿qué dice ahí? Se arrepiente. Algo está pasando, hermanos. No nomás con nosotros. Muchas iglesias están frías. Los bautisterios están secos. Las conversiones ya no hay. De hecho, la iglesia ya se goza con lo que tiene, con lo que hace, porque ya ha caído en una frialdad que no le importa la gente perdida afuera. No nos está pasando nomás a nosotros, hermanos. Hablando con pastores, hemos visto cómo la frialdad ha caído. Hermanos, antes no era así. Usted predicaba con gozo, usted hablaba con gozo. Para usted lo más importante en aquellos años para nosotros era ganar gente para Cristo. No teníamos que esperar el sábado.
Cualquier día lo hacíamos. Y así miraba a todos los hermanos que se convertían. Y a hoy, hermanos, se acabó eso. Pasan los días, los meses, las semanas, hasta los años. Y usted viene y se sienta y se va y no trajo a nadie en todo el año. Ahora, hermanos, si usted ha traído gente, gloria a Dios. Porque sabe que otra cosa que estamos viendo es que la gente está bien dura, bien difícil. Qué bueno que usted, si usted ha traído gente, no se desanime, siga adelante hasta que Dios haga la obra. En Washington, la iglesia de Pascua empezó una obra en Caneo. Yo llevé a los hermanos a Caneo, es un pueblo donde yo viví con mi esposa, y empezaron una iglesia allí. Y al principio pues es una iglesia grande, iba mucha gente a tocar puertas, mucha gente, se llenaba la iglesia de pura gente que iba a tocar puertas. Pero ¿sabe qué noticia me dieron? Duraron como 6 meses y no llegaba nada de gente de Caneo. Entonces la gente se empezó a desanimar, empezó a ya no ir. Al último el hermano que estaba predicando se enfermó y ¿sabe qué? No hicieron nada. Y yo le dije al pastor, le digo, eso sucede, le digo, porque uno tiene que seguir adelante. ¿Sabe qué pasaría en Shelby si todos los hermanos que van de repente dicen, no, pastor, esto ya no tiene lucha, aquí no sirve para nada, y se vienen? ¿Sabe qué haría yo? Seguiría yendo de rodillas. Yo sé que Dios bendice, pero no cuando uno quiere, cuando Él quiere. ¿Por qué, hermanos? Porque la obra no es fácil. La obra es bien difícil hoy. Gracias por los que se salvan y los vemos en la iglesia, pero hermanos, como dice la Biblia, son pocos, muy pocos. De hecho, viene gente aquí y por alguna razón se van sin conocer el evangelio. Entonces, hermanos, una alma vale mucho delante de Dios. Ahora, ¿quieres saber cuánto va a ganar? ¿Quieres saber de cómo va a ser el cheque que el Señor le va a hacer si usted se pone fiel a repartir folletos, a hablarle a la gente de Cristo, a invitar gente a la iglesia? ¿Quiere conocer la cantidad del cheque? Yo creo que sí le gustaría. Juan capítulo 12. Hay un cheque. Juan capítulo 12, versículo 26. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará, ¿quién? Mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre, ¿le qué? Le honrará. ¿Se fija, hermanos? ¿Qué recompensa tan grande? ¿Me quiere servir? Si alguno dice Cristo, porque mucha gente siguió a Cristo pero no le servía. Pero si alguno dice, me quiere servir, sígame. Tenemos muchos cristianos ahora, pero muy pocos que siguen a Cristo. Dice Cristo, sígueme. Y donde yo esté, ahí vas a estar conmigo. Qué hermoso, qué bonito. Y luego dice, mi Padre te va a honrar. Dios Todopoderoso, como ama a los perdidos. Por eso mandó a su Hijo a morir en la cruz. Por eso, hermanos, usted, hermano, debería sentirse mal si usted no le habla a la gente de Cristo. Usted no debería sentirse bien, porque usted es un hijo de Dios. Dios en su misericordia le salvó y le dio la vida eterna, y usted ahora tiene el Espíritu Santo. Usted debería, de hecho, hermano, ¿sabe una cosa?
Esto no está sucediendo ya, pero sabe, a los cristianos nos deberíamos sentir mal no estar en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque somos un fuego. Pero ahora hay tantas cosas que te separan de la iglesia. No solamente que no sirves, sino hay tantas cosas que te apartan de tus hermanos. Y que un día delante de Dios va a ser tan importante. Y tristemente estas familias ya no sienten nada, o nunca sintieron nada. Igual les da estar en la iglesia o no estar en la iglesia. Hermanos, vienen tiempos más difíciles. Ojalá podamos aprovechar lo más que podamos para servir al Señor. Podemos cambiar. Podemos cambiar. Usted puede ir de rodillas: Señor, yo tengo tantos años de ser cristiano y no he hecho nada. No he hecho lo que tú quieres que haga. Y empezar a hacerlo. Y sabe una cosa, Dios te va a empezar a usar. Dios te va a empezar a dar la sabiduría para que usted lo haga. Porque usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Y estamos para servir a Dios. Amén. Hermanos, es muy importante esto. Usted tiene que hacer algo para Dios. No es venir a la iglesia, estar aquí y luego irse a su casa y pasar toda la semana sin leer la Biblia, sin orar, sin importarle la gente que le rodea. ¿Cuánta gente te visita y ni siquiera le hablas de Cristo? Oh, pastores, que ya les he hablado. Pues háblales. Háblales, hermanos. A mí me hablaron a mi esposa nos hablaron 2 años. Nos siguieron, nos rogaron, oraron por nosotros. Yo no quería ser salvo. Yo quería seguir en mi vida pagana. Pero gracias a Dios que hubo alguien que tuvo esa visión. Hermanos, hay mucha gente. ¿Sabe de dónde sale el pueblo de Dios? Romanos 6, 1 Corintios 6:9. ¿Sabe de dónde sale el pueblo de Dios? De los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, los que se echan con varones. De ahí sale, hermanos. Usted dice: ¿cómo, pastor? Sí, cuando esa persona se convierte, cambia. Amén. Cambia. Esos borrachos que ves en la calle y toda esa cosa, pues aquí no tanto, pero en México cambian. Cuando se entregan a Cristo, cambian. Eso era yo. Eso era mi vida. Drogadicto. Gracias a Dios que entonces no se usaba la cocaína, si no me hubiera quitado la vida. Pero hermanos, eso éramos, dice, mas si estos ahora son lavados, son justificados por la sangre del Señor Jesús. Hermano, esa gente despreciable que la desprecia la sociedad, de ahí sale el pueblo de Dios. Dios puede hacer la obra en cualquier persona por medio del Evangelio. Que el Evangelio es el que salva. ¿Y que es el Evangelio? Es que Cristo murió y resucitó y pagó por todos nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Y ese es el poder que usted tiene. Usted puede usarlo si usted quiere. Y hablando de eso esta mañana, si usted está aquí y no es salvo o no es salva, sálvese antes de que sea demasiado tarde. Porque venir a la iglesia no le salva. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Ojos cerrados, rostros inclinados, nadie está mirando. Bendito Padre Celestial, Señor del cielo y de la tierra. En este momento, Señor, yo te pido, si hay alguien aquí que no es salvo, que no es salva, que usted le salve esta mañana, Señor. Padre, no podemos vivir así. No podemos estar así, Señor, sin hacer nada para ti. Mientras que todos están con los ojos cerrados, rostros inclinados, está usted aquí y dice: pastor, yo no sé si soy salvo o salva.